Latinoamérica es un continente que siempre ha estado en pugna y en disputa. Sobre ella se asientan diversas culturas e inmensidad de recursos naturales. En ella, diversos personajes han marcado y definido su historia para siempre. Hubo una época en este continente a la que se le denominó la década ganada. Una década en donde volvimos a tener dignidad y los derechos que eran de unos pocos terminaron siendo los derechos de muchos. Con sus políticas pasamos de ser una estadística del subdesarrollo a determinar los cambios telúricos de la historia. Fidel fue uno de ellos, el comandante de la dignidad. Se caracterizó siempre por dejar las cosas bien claras. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Otro gigante es Hugo Chávez. Él se dio cuenta de la importancia de expandir las ideas de Bolívar y hacerlas cotidianas. Se encargó de popularizar y hacer digerible el socialismo del siglo XXI. También fue quien nos hizo sentir orgullosos de poder hablarle claro a los Estados Unidos. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. En Brasil también hubo expresiones de decoro y dignidad. Lula da Silva, guerrero por la libertad. Tuvieron que encarcelar a Lula para imponer una agenda de desprecio hacia el pueblo brasileño. Pero el desarrollo histórico no perdona. Fue liberado y de nuevo un huracán de alegría inundó al pueblo de Chico Huarque. Lula es considerado uno de los líderes más importantes del mundo, reconocido hasta por el mismo Obama. En Bolivia acaban de darle una estocada a la democracia, el primer golpe civil que se transformó en un golpe policial y militar. El capitalismo quiere salvar su crisis con la guerra y las intervenciones armadas. Debemos preguntarnos a quiénes benefician las guerras, quiénes se reparten los recursos naturales después de las intervenciones, en manos de quién se quedan los países intervenidos después de bombardeos. ¿Quién gobierna realmente en Estados Unidos? Yo me pregunto, ¿gobiernan los ciudadanos o las empresas que promueven las guerras? Evo es uno de esos artífices de las ideas anticapitalistas. Él no lo demostró con palabras. Con sus hechos, convirtió a Bolivia en el país con más desarrollo económico del continente. En Ecuador también nació otro fenómeno político llamado Rafael Correa, una de las mentes más lúcidas en el ámbito económico,
quien también, con sus políticas económicas, puso a valer en dignidad al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, la traición acabó con esa década ganada y de nuevo empezó la represión al pueblo de Sucre y de Eloy Alfaro. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas será aún más contundente que la que les está dando en las calles. Me equivoqué con Moreno, el mayor farsante de nuestra era. No me equivoqué cuando les dije que todo era cuestión de tiempo y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. En Argentina fue igual. Hubo una expresión de esa década ganada con Néstor y Cristina. Sin embargo, de alguna manera el pueblo argentino logró dejarse confundir. Permitieron que se alzara con la victoria a un sector que dejó en la pobreza más absoluta al pueblo de Perón. Pero fue gracias a esos 4 años de desastre económico que volvió a imponerse de nuevo el grito de "vamos a volver", que acaba de expresarse el 27 de octubre con la derrota de Macri. Con estos esbozos por Latinoamérica, pareciera que hubiésemos vivido nuestros mejores años en el ámbito político. Sin embargo, con la muerte de Hugo Chávez, de Fidel Castro, con el encarcelamiento de Lula y con el ataque despiadado a Venezuela y a Nicolás Maduro, pretendieron imponerse de cualquier manera y retomar el terreno perdido. Es ahí en donde surgen las peores expresiones de las clases políticas mundiales y el resurgimiento de una casta empresarial que con artimañas políticas y jurídicas pretenden imponer el fin de la historia y la claudicación de nuestras ideas. Con cada una de estas expresiones nos damos cuenta que estuvimos reviviendo el libro de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas, sobre dignidad e indignidad, sobre presidentes elegidos por el voto o autoproclamados por Donald Trump, sobre la democracia o la Big Data, sobre conciencias que liberan o que encarcelan. Y fue gracias a esta coyuntura que decidimos salir y recorrer y ver de cerca cómo estamos ante la presencia del levantamiento del latino. El documental empezó con la primera dificultad, y es que no pudimos salir porque el gobierno de Brasil y la autoridad aeronáutica no permitió en más de 8 horas el sobrevuelo. Íbamos de Caracas, Santa Cruz, y pasamos por una parte del Amazonas brasilero o brasileño. Las autoridades no permitieron el sobrevuelo. Ya había pasado en una oportunidad, un poco para lo difícil que es ahorita el tema de integrarnos, un poco para reflexionar en torno a los mecanismos de integración y a la persecución en contra de Venezuela. ¿Y entonces no quedaron salir? No salí, vamos a esperar a ver qué sucede mañana. Otro día. Vamos a ver qué pasa. Empieza este periplo por Latinoamérica, hablando un poco de cómo reacciona el pueblo latino frente a esta oleada de avances y para nada de retrocesos. Estamos en La Paz, en el Alto.
encontramos en Bolivia, 20 de octubre. En octubre están pasando y sucediendo una serie de acontecimientos históricos en toda Latinoamérica. Ecuador se enciende, Chile sigue encendida, Argentina a puertas de otro proceso electoral y Bolivia, en donde nos encontramos, 20 de octubre, también define y dibuja su horizonte. Esto es un docu-reportaje sobre las diversas luchas, las diversas expresiones multiculturales, multifacéticas y multipolares en Latinoamérica. Esto es el levantamiento del latino. En Bolivia, el 20 de octubre se dieron unas elecciones en total normalidad. Sin embargo, ya estaba en ejecución utilizar dicho comicio electoral para la sedición y el terrorismo. Y fue en el mismo conteo de votos en donde aprovecharon para cantar fraude y salir a las calles a pedir la ruptura y la renuncia de un presidente legítimo. Evo Morales gana por 10 puntos de diferencia. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y la Fuerza Armada encubría su tufo golpista. Y es dicho componente el que obliga y materializa la renuncia de Evo. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. La campaña mediática en Bolivia viene desde el inicio de la llegada al poder de Evo Morales. Fue tremendo en el proceso separatista, de una intensidad gigante y de un daño gigante a la sociedad para impulsar el odio entre los bolivianos. Todo este plan fue avalado por una comisión electoral de la OEA, quien da la estocada final y pone en tela de juicio la legitimidad de una elección. Que la gente se acostumbró a más de 10 años de estabilidad económica y sus problemas ahora pasan más por el plano de lo simbólico, porque sienten que hay un presidente que quiere quedarse en el poder de cualquier manera. Todo este entramado también estuvo avalado por factores externos como los Estados Unidos, la Unión Europea y con el Judas de Latinoamérica, Almagro. Con esto buscaron aprovecharse para deslegitimar las elecciones que a todas luces fueron limpias y legales. Evo Morales ha demostrado para el pueblo latinoamericano que un país en crisis, un país en miseria, un país del tercer mundo puede salir adelante, puede salir del progreso en base al trabajo constante, al trabajo humilde que ha tenido el presidente y ha sacado a Bolivia de la miseria, de la pobreza y hoy somos una de las economías más pujantes en toda Latinoamérica. No vamos a permitir que la derecha, una vez más, entre a nuestro país. El imperio no ganará en Bolivia, ganará el pueblo con el hermano Evo Morales. Sin embargo, el plan ya estaba establecido y personajes como Camacho, Yanine Áñez, Tuto Quiroga y Carlos Mesa ejecutaron una de las peores artimañas políticas y jurídicas a la democracia y a la estabilidad económica de un pueblo. En Bolivia creo que el proceso es diferente. Un gobierno que tiene una gran estabilidad económica durante más de 10 años, pero en este caso el problema en vez de ser material es simbólico. Un presidente que hizo un referéndum para habilitarse a la reelección, que lo perdió y que después hizo una maniobra judicial para habilitarse. Y eso me parece que es la clave, es lo que le está generando un costo político a Evo Morales para pasar de tener votaciones de más del 60% a estar entre el 45 y el 50. Su gran error del presidente Morales fue cuando llamó a este referéndum para saber si él iba a volver a postularse en su cuarta reelección. Se adelantó mucho, se adelantó prácticamente 3 años y eso es bastante, ¿no? Él pensó que por el hecho de que ganó de entrada, pues toda la gente iba a estar conforme con lo que él decía. Y ahí fue donde cometió el error, ¿no? Ahí fue donde cometió el error y, bueno, lamentablemente estamos pagando con creces y Dios mediante espero que lo pague. Basados en la mentira y el engaño y en una de las represiones más despiadadas, la restauración conservadora había empezado a dar sus primeros frutos y fue con la Biblia en mano que la ejecutaron. Lo que pasa es que evidentemente la derecha no tiene un proyecto político y económico para nuestros países. Tiene el mismo proyecto que tuvo en la década del 90 y que ya se ha demostrado que fracasó. Entonces,
volver a aplicar las mismas políticas de ajuste que generan unas economías recesivas. Eso implica mayor desempleo, mayor pobreza, obviamente crisis sociales que pueden alcanzar diversos niveles e intensidades. Y hasta ahorita no nos dan resultados generales. ¿Qué es lo que está escondiendo el gobierno? ¿Vos crees que Evo Morales está haciendo fraude? Evidentemente, a todas luces. La derecha nunca acepta su derrota, porque la derecha nunca acepta nada de lo que le conviene, porque prefieren vivir en un mundo donde solo piensan que ellos tienen la razón. Y eso es lo que les lleva a su fracaso. Y hoy día volvieron a fracasar y seguirán fracasando. La herida para grabar. Vienen los asesinos nuevamente atacando a la población. Los de Mesa, instruidos por Mesa, están atacando aquí. Me ha dado un huevo a rojo. No puedo ver. No tenemos miedo, carajo. No tenemos miedo, carajo. En Bolivia trituraron la democracia, reprimieron salvajemente al pueblo. Y fue en el transcurso de nuestro viaje hacia Buenos Aires y luego de consumado el golpe de Estado más sangriento de la masacre televisada contra el pueblo boliviano que vimos con asombro que el ministro de facto, Arturo Murillo, utilizó el nombre de zurda conducta para decir que estábamos haciendo terrorismo informático y que todas las protestas en Bolivia eran financiadas desde Venezuela para imponer el castrochavismo internacional. Pedro Nel Carvajalino Amaya, como pueden ustedes evidenciar, junto con el señor Osvaldo Rivero Curvelo, el 13 de octubre ellos ingresan con fines desestabilizadores, con fines de generar un terrorismo mediático, porque es su especialidad. Son personas altamente capacitadas en cuanto a manipular las redes informáticas, Facebook, Twitter y todas las redes que ustedes tengan conocimiento. El señor Maduro, por intermedio de Diosdado Cabello, utilizando a su primo, han financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos los últimos días, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos y los colombianos también. Entonces, esto es realmente una conspiración contra América, no solamente contra Bolivia, es contra parte de Latinoamérica. Mientras tanto, en Colombia, la protesta también era un hecho común y colectivo. La policía colombiana asesinaba a los estudiantes por pedir y clamar por educación pública. La respuesta del Estado fue la represión y el linchamiento mediático. ¡No se va a negociar! ¡Plomo lo que hay! ¡Plomo lo que viene! También en el imperio de la ley no se puede permitir que los derechos de los demás sean pisoteados. Que en estos momentos donde la ciudadanía se expresa, nosotros siempre estamos atentos. Hace un año manifesté aquí que mi gobierno iba a trabajar para que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción avanzara con éxito. He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos. Que quienes son derrotados en las urnas ante la expresión ciudadana también tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos.
El gobierno colombiano no se quedó atrás con la estigmatización de la protesta. Y al unísono con lo planteado por el ministro de Interior boliviano, también dijeron que Zurda Conducta era la encargada de la desestabilización. Y prácticamente pusieron una lápida desde el Twitter de Uribe en donde mandaban a los tribunales a meternos presos debido al paro nacional y la revuelta del 21 de octubre en Colombia. Estamos en guerra. En Chile, la sociedad estaba en revuelta permanente. Los jóvenes buscaban por todas las vías y sin salir de la calle que el gobierno de Piñera parara la represión y acabara con la constitución de Pinochet, la cual le daba forma jurídica a la injusticia, la pobreza y la desigualdad. Así funciona una democracia. Así funciona un Estado de Derecho. Pero quiero que sepan que tenemos un gobierno 100% comprometido con resguardar sus derechos. Y por esa razón, ayer me referí extensamente a la necesidad de crear, fortalecer, promover permanentemente una cultura de derechos humanos. Con resguardar sus derechos, sus libertades. Tenemos las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden que están cumpliendo en forma ejemplar la labor que la propia Constitución y la ley les ha encargado. Contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. El gobierno de Piñera fue más osado que Uribe y la dictadura boliviana. Alcanzaron a plantear que Zurda Conducta era una organización terrorista responsable de todas las protestas, con más de 600 guerrilleros urbanos desplazados en las calles de Chile y que el encargado de avivar la llama del conflicto era el comandante Carvajalino. Todo esto basado en un informe de inteligencia falso, el cual tenía como objetivo declararle la guerra al pueblo de Chile y echarle la culpa al castrochavismo internacional, dándole forma así al enemigo interno que tanto necesitaba Piñera. Y llegamos a Argentina. Atrás dejamos una Bolivia convulsa en medio de un preludio de golpe de Estado. Sin embargo, en la ciudad de la furia encontramos un choque simbólico, una sociedad empobrecida por los efectos letales del neoliberalismo de Macri. Estoy en el barrio de La Boca, mostrando un poco cómo la gente se organiza para hacer un verdadero levantamiento, el levantamiento del latino. Y yo, escucha lo que digo, quiero que seas testigo, vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Debajo de mis pies está una expresión de comunicación alternativa que se llama radiográfica, una expresión de resistencia. Estamos en radiográfica, les vamos a mostrar cómo se desarrolla la comunicación libre y revolucionaria. Lo interesante de radiográfica que pudimos, digamos, darle una vuelta más de rosca a la impronta que tenía la comunicación popular, que muchas veces era entendida como comunicación de 10 cuadras a la redonda o comunicación orgánica de una agrupación, un partido. En este caso es comunicación popular. Bueno, hagamos periodismo. Desde el pueblo, honestidad intelectual, honestidad ideológica y ética al momento de desarrollar el oficio. Una fórmula simple pero contundente. Y aquí estamos entrando a la Villa 21.
otra realidad de Argentina, otra expresión de la desigualdad, de la concentración de la riqueza y de la socialización de la pobreza por parte de los gobiernos neoliberales. Nosotros somos una organización social que se junta y se une justamente para cubrir los lugares donde el Estado no está presente. Esto es cuando nosotros implementamos la ley de emergencia social, es decir, que nos estamos cagando de hambre en los barrios, nuestros comedores empieza a ir gente, más gente, nuestros centros culturales se transforman en comedores. Bueno, esto lo hicimos saber y sacamos una ley en el Congreso que es la ley de emergencia social. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces el Estado le decimos, bueno, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestras madres están muriendo de hambre. Queremos la mercadería. Esta es la central, digamos, donde llega la mercadería y repartimos para los merenderos y comedores, le damos de comer a las personas. Nosotros tenemos 70 chicos que van y después hacemos con la mercadería que ellos nos dan, aparte de la leche y todo eso, hacemos la olla, que se le da a la gente la comida una vez por semana. Y entonces lo sacamos al Estado, digamos, no nos da nada. Nos tuvimos que movilizar una banda a veces para que nos dé. Con 2.500 movilizaciones más o menos. Para poder sacarle la comida al Estado. Más o menos. Tuvimos como 2 años moviendo. Acá vienen 170 personas. ¿Diarias? Diarias, todos los días, a llevar la comida. El desabastecimiento que hubo en toda la nación fue terrible. Y el hambre se ve mucho más reflejado. No hay trabajo, las empresas cerraron, las pymes cerraron. La agenda de todos los gobiernos deben ser principalmente la igualdad social. Si no pensamos en la igualdad social, no sirve. El pueblo no crece. Nosotros nos falta un poco todavía. No va a ser nada fácil. Pero vamos a estar al pie del cañón y a las circunstancias para ayudar a que esto se logre. No, hay que explicar eso, vamos a ir muy bien. ¿A dónde? Esta es la Argentina, la de verdad, pues la Argentina trabajadora, la Argentina migrante, en donde viven paraguayos, colombianos, chilenos, venezolanos ahora. Y bueno, y es la realidad un poco y son la serie de organizaciones sociales que estamos viendo que le están laburando, que están trabajando para recomponer el tejido social. En el inicio de la Casa de la Cultura, obras de teatros muy populares que estaban en calle Corrientes, venían a hacer presentaciones acá también, entonces era una oportunidad para aquellos que no teníamos la posibilidad de ingresar a esos teatros, lo teníamos acá, ¿no? en el barrio. Esto ya tiene 7 años, nunca vino Macri, nunca vino tampoco Larreta, que o sea, la Villa 21 pertenece a Ciudad. Nunca vino Larreta, nunca hubo una respuesta política de ningún funcionario de este gobierno macrista. Estamos a pocos minutos, a pocas horas, conteo regresivo de un cambio político emocional, económico, una expresión de rebeldía de un pueblo que se organizó para ganar las elecciones. Es un día histórico, y se va Mauricio Macri y viene Alberto y Cristina. Y es algo importante para los argentinos, porque vamos a poder los trabajadores empezar a tener más días felices. ¿Qué significaron para ti los 4 años de Macri? Terror, desastre.
Volvimos, sacamos a estos criminales del gobierno, sacamos a estos perversos del gobierno. Se terminó, los pibes van a volver a tomar leche, a comer en sus casas, los viejos van a tener remedio y vamos a ser felices, ya lo somos. En estos momentos, cuando son las 10 de la noche, estamos a pocos minutos de que ya se consolide la victoria de Fernández, de Lula Fernández. Una expresión de cariño, de fortaleza, de fuerza del pueblo de Latinoamérica. La victoria de Fernández cambia todo el escenario electoral en las guerras políticas. Latinoamérica vuelve nuevamente a encontrar su verdadero camino. Bueno, nosotros en realidad creemos que la integración latinoamericana no es una integración, sino es la reconstrucción de una gran nación que estalló en pedazos. Nosotros somos los hijos de una balcanización, de la destrucción de una unidad preexistente. Y bueno, de lo que se trata es de reconstruirla. Hemos tenido un retroceso muy grande porque el imperio norteamericano ha avanzado mucho sobre nosotros y por supuesto atacó precisamente ese núcleo que es el máximo pecado de Chávez, buscar la unidad latinoamericana. Perón llegó a tener un proyecto de unificar, por lo menos económicamente en primer lugar, el Brasil, la Argentina y Chile. Hoy América Latina está tomando conciencia y si hay algo que está atravesando esa conciencia es la necesidad de la unidad. Si no nos unimos, nunca vamos a poder dejar de ser colonia. Hemos logrado primeras independencias, pero no las segundas y definitivas independencias. Sin la unidad, desde México hasta Argentina, va a ser imposible la emancipación americana. Lo que podemos esperar en estos tiempos es que efectivamente vuelva a surgir de la mano de Alberto Fernández, de la mano de Evo Morales, y confiamos en el proceso que está llevando, de la resistencia que está llevando el pueblo venezolano y Nicolás Maduro al frente para que se vuelva a enaltecer el UNASUR, para que se vuelva a enaltecer América Latina. Bueno, ahora sí ya este viaje y este reportaje y este recorrido por América Latina se acabó, pero cualquier cosa puede pasar. En el año 2019 se habían dado todos estos procesos de levantamiento popular, de protestas generalizadas, de clamor por un cambio económico y político que diera al traste con la pesadilla neoliberal. Sin embargo, llegó la pandemia. Las ciudades se paralizaron, los ciudadanos se replegaron, las protestas se ralentizaron. Caímos en un estado de sitio mundial para preservar la vida. Esto igual iba en paralelo a efectos políticos que siguieron su curso. En Estados Unidos se generó una toma simbólica de la Casa Blanca. El señor Donald Trump prácticamente huyó del Capitolio, no solo en términos reales sino políticos, ya que debido al mal manejo de la pandemia perdió las elecciones. Su empecinamiento contra Nicolás Maduro no determinó un cambio político. Por el contrario, afianzó al chavismo, quien superó políticamente un personaje obsesivo contra Venezuela. El presidente Donald Trump se ha dejado imponer las políticas fracasadas del Departamento de Estado que atacan a Venezuela. Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana. Guaidó siguió en su tragicomedia política, sin ningún asidero real, sin ninguna influencia, solo robando los recursos de Venezuela en el exterior. Evo Morales prefiguró la victoria electoral,
Y tiempo después hasta una Yanine Áñez le tocó ser encarcelada y enfrentar la justicia. En Ecuador, Lenin lanzó a una fosa común a su pueblo y logró darle la victoria a un banquero. Sin embargo, el pueblo de Alfaro viene gritando fuertemente en términos electorales y se construyó un nuevo liderazgo con Arauz. En Colombia siguen los asesinatos selectivos, los falsos positivos y un intento desesperado por generar una guerra contra Venezuela. Igual, su misma corrupción y modelo económico está generando las condiciones para un cambio popular en el 2022. En Argentina, la oposición no cree que el COVID existe. Por el contrario, cree que es un mecanismo de control social del peronismo. Sin embargo, es Argentina el país que va a producir la vacuna Sputnik en su territorio. Todo este paisaje político y moral es lo que ha caracterizado estos años convulsos en Latinoamérica, en donde seguimos apostando por nuevas narrativas, por nuevos conflictos y por nuevos planteamientos, en donde el levantamiento del latino sea una encrucijada permanente, un llamado eterno a la búsqueda incesante de mejores y creativos tiempos. Latinoamérica decidió cambiar y reescribir su historia, ya que somos un continente de gigantes. Esto es, y sigue siendo, una llamarada permanente de conciencia. Esto es el levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo, vamos en el camino del levantamiento del latino, escucha lo que digo, quiero que seas testigo, vamos en el camino a levantarse temprano porque para luego es tarde, tu ciudad, tu país, tu continente está que arde y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Te dedico a esto, México, donde no hace falta léxico. Para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones como las de Tupac Katari, que hoy volvió hecho millones. Recuerdo a Pancho Villa, unió fuerza con Zapata, para que el pueblo mexicano tuviese una vida grande. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo estos se desatan. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Recorre, muchachos, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina. Que subestiman, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesina. Rima y combina la lucha desde Argentina. Que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Siempre terminan creyendo que nos dominan, pero aquí con este canto esa creencia culmina. Por ahí comentan que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad hay que caminar descalzos. Hay que saber, como latinos hay que entender que la integración del sur es para crecer. No hacen falta las fronteras en un mundo de personas donde para comunicarse poseen el mismo idioma. No hacen falta diplomáticos, políticos, burgueses, burocracia, oligarquía de ridículo. La unión de nuestro pueblo trae nuevo horizonte para que obreros, artesanos y campesinos del monte tengan soporte ante lo que impone el norte, porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe. Con mi canto edifico, con mi canto yo construyo, porque yo sí soy nativo y para mí eso es un orgullo. Yo nunca huyo, ni escapo ni me escabullo, luchando aquí por los míos, luchando aquí por los tuyos. Por los desaparecidos, de los que perdí la cuenta, que siempre tenían preguntas y nunca les dieron respuesta. Es que molesta ver tanta gente joven muerta que ofrecieron soluciones y mandaron sus propuestas. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Cientos de años de historia trataron de tapar con roca para imponer su Dios y su iglesia ambiciosa. Ideología de dominación colonialista, brutal agresión, falsa fe racista. Esclavos en cadena trajeron de África 2 continentes unidos en la misma